¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Otra vez estamos aquí, va a empezar la Superliga de Primavera, por lo cual vamos a hablar de ella y lo más importante, vamos a hablar de los cambios de los equipos y vamos a hacer una tier list que, como hice el año pasado, el split pasado en invierno, me salió bastante mal ese tier list, ya lo vimos en los resúmenes de la LEC, así que no vamos a comentarlo de nuevo, pero me hacía ilusión hacer también para Primavera un tier list, así que vamos a hacerlo, lo voy a poner ahora en pantalla, pero antes os voy a comentar rápidamente los cambios, los voy a poner aquí también por pantalla para que veáis todo. Vamos a ver los cambios todos que hay, perdón, que me he equivocado de escena, aquí está. Los cambios todos que hay en la en la LEC para Primavera. En los primeros cambios, a ver, el de Team Vitality, que solo tiene uno, cambian a la de Carry. Neon, si no me equivoco, Neon se mantiene como suplente. Y va Upset, que estaba como suplente, estaba inactivo en Fnatic, por lo cual, bueno, Upset, que lo hizo muy bien en Fnatic los años que estuvo, y pues por X y por Y han decidido seguir ahora con Reckless, que lo cogieron de K-Corp, y como Upset estaba inactivo, pues lo fichan para Team Vitality. Que como os ver aquí en Team Vitality, Neon sigue como botlaner, pero está ahora, será el suplente. Luego nos vamos para Fnatic, que ha tenido 3 cambios. Wunder, aquí no pone nada de si es free agent o no. Por lo cual, como aquí no pone nada, nos vamos aquí abajo, Wunder sigue estando en el equipo. Aunque no será el top laner titular, sigue estando en el equipo, porque tiene contrato hasta 2024. Tiene contrato un año entero. Este año y el que viene, pero bueno, seguramente termine su contrato este año cuando decidan si seguir con Skyrim o no. Skyrim viene de haber estado en academias españolas y después lo más relevante fue Fnatic Team Queso ganó Primavera del año pasado, hace un año ganó Primavera en España y ahora pues sube a la LEC. Había mucha gente que debatía que tenía nivel LEC, no lo sé, es un chaval muy joven, 19 años, por lo cual está muy bien, va a cumplir 20 este año. Yo creo que es muy buena idea que lo suban, aunque no va a ser seguramente el mejor top laner de la LEC, una persona que el año pasado mejoró tanto porque lo vimos que mejoraba mucho con respecto a cómo jugaba en G2 Arctic. Me parece muy bien que lo suban porque subir talento joven es donde mejor mejoras. Jugando contra los mejores de Europa es cuanto más rápido y más diferencia de nivel se ve y que creces más, por lo cual me parece muy bien que lo suban, aunque sea para mejorarlo y luego se vaya a otro equipo. Luego Advien estaba esta temporada que estuvo en Fnatic también, pero antes de eso, pues lo vemos por aquí. Pasó por Big, BT Excel, estuvo jugando en Excel creo que estuvo jugando incluso en LEC de Excel. Luego lo fichó Giants, que esto lo comenté de hecho hace poco en la historia de algún jugador de Giants, no me acuerdo de cuál, pero bueno, básicamente... De hecho, lo conté eso, en la historia de Antonio, entrad bien a jugar con De Antonio en 2022, que había estado en la LEC, ahí lo conté. Y bueno, pues tenemos que tuvo Fnatic que sonaba de este split, que ni siquiera ha terminado, así que no hemos visto tal, pero no estaba jugando mal en el equipo, tampoco es un top tier ni siquiera de Superliga, pero un aire fresco para Fnatic. Y luego el último es Nightshirt, que si no me equivoco es el hermano gemelo de Freeze. Freeze, el jugador que fue tantos años, bueno, creo que era de Carry. Y bueno, pues Nightshirt la verdad no es a nivel deportivo un super entrenador, lo vemos aquí, que ha estado en Immortals Academy, Immortals como equipos destacados. Immortals no ha hecho nada relevante últimamente, por lo cual tampoco es un jugador de la leche. O sea, un entrenador de la leche. Y bueno, llega Fnatic, pues nada, simplemente por cambiar a Crasher, porque no confían que Crasher pueda seguir. Y veis, es el hermano gemelo de Freeze, que ahora está como entrenador en Evil Genius. Siguiente cambio, nos vamos a Astralis, ¿vale? Astralis cambia a un jugador que es Dayor, lo cambia por líder y aparte añade a otro que luego veremos. Líder, mirad que es un jugador que ha estado en muchos equipos, nunca se ha mantenido en uno mucho tiempo, pero ya ha estado en la LEC más veces. Jugó alguna partida con Misfits en la LEC, jugó alguna partida con Team Vitality en la LEC, pero su mayor estancia ha sido siempre en segunda europea y bueno, ha pasado un poco por Norteamérica y ahora lo vemos en Astralis a ver qué tal lo puede hacer. Y añaden también a Jandro, el entrenador que ha estado tanto tiempo por España, que lo vimos entrenar en Giants España, Movistar Riders, luego pasó por... Bueno, Hunter no sé si incluso llegó a estar en Giants League alguna vez, creo que no. Luego pasó por Fnatic Rising y cuando subió Razor a Misfits también subió él con a Misfits, aunque luego bueno, tuvo que bajar a Vodafone Giants. Y ahora pues vuelve a LEC como segundo entrenador en Astralis. Y por último, el último cambio es el cambio de Excel, que Excel también ha anunciado cambios. Su cambio es Limit, simplemente quitan a el ex support de Flacket del año pasado, el señor Targamas, y añaden al Limit, que bueno, Limit lo vimos jugar bastante en BDS, tanto esto que hacía BDS de cambiar para adentro y para afuera, para Academia y para LEC, y al final pues no pudo mucho, ya lo habíamos visto también en Salke y en SK, por lo cual ya había estado por la LEC, tiene experiencia y ahora está en Excel. Nada más que añadir sobre el Limit, la verdad, así que vamos a ver ya esto, con los cambios, rápidamente los cambios.
yo creo que Astralis puede mejorar, tampoco ha hecho cambios muy grandes y Dayor tampoco era muy bueno, así que no pasa nada. Extel yo creo que más o menos seguirá igual, excepto que Limit sea un cambio para hacer como un efecto luna de miel, ¿no? Estos que se hacen a veces de, ay, ahora tenemos un cambio, estamos mejor, somos mejores, que en verdad no es verdad, no son mejores, pero simplemente ellos se sienten mejores, que es lo que importa al fin y al cabo, ¿no? Y pues puede que sea ese el efecto que quiere conseguir, ¿no? Extel. Fnatic, creo que son los dos cambios a peor, son los dos peores jugadores, pero creo que así estos cambios van a venir bien y van a tener mejor resultado que la anterior temporada, porque aunque sean peores jugadores, si cambias la dinámica del equipo, o sea, el equipo anterior, en su máximo potencial, jugando todos bien, podrían ser eso, top 3 de la liga, y quedaron novenos porque jugaron mal. Pues este equipo, en su peor potencial, también pueden quedar igual novenos, pero en su mayor potencial, su pico puede ser quedar quinto, sexto. Pero claro, si no llegas a tu pico, pero en vez de quedar quinto, quedas séptimo, ya has quedado mejor que el anterior. Por lo cual, yo creo que este equipo lo va a hacer mejor que el Fnatic anterior, no porque sean mejores, sino porque van a poder trabajar mejor, porque tienen gente que quiere trabajar, como Oscar y Niñat, bien, que tienen mucho hambre. Y ya espero que hayan podido identificar los errores que han tenido esta temporada. Por lo cual, creo que Fnatic va a jugar un poco mejor. Vitality, hombre, Neon, la verdad, que no era el mejor del mundo, pero tampoco era una carga. Vitality tiene otros problemas, no se entiende en el juego. Hay unas partes que, aunque Photon, Carrilé, parece que Boy Perks les falta trabajar algo, entonces Vitality yo creo que tampoco era un cambio necesario, pero bueno, lo han hecho y a ver qué tal sale. Y no ha habido más cambios por ahí, Astralis, y Extel y demás, ¿no? Así que vamos a colocar, ¿vale? Yo creo que vamos a empezar por el top 1. Bueno, vamos a empezar no, porque como están aquí colocados abajo. No, en verdad no tengo que poner el top 1 ya. El top 1 va a ser G2 y no hay ninguna discusión, es muy difícil que G2 cambie. La única opción de que G2 no quede primero es que G2 ya está clasificado al MSI. Este split para G2 no significa nada y no sirve de nada. Lo único que sirve... No, es que no sirve de nada, porque no te clasifica a nada, porque el MSI ya vas por haber ganado Winter. No te hace falta más puntos para la final de finales después del split de verano, porque esa final de finales van los 3 ganadores y los 3 por puntos, por lo cual tú vas a ir sí o sí a esa final de finales. No te ayuda para el mundial, porque no sirve de nada. Entonces este split para G2 no sirve de nada. Así que la única forma de que G2 no gane es que no se lo tomen en serio o que Mad Lions o Koi, que son los dos que quedaron segundo y tercero, den un step up y puedan y mejoren mucho como para ganarle. Pero si no, Mad Lions primero sin ningún tipo de problema porque lo han hecho muy bien esta temporada. Segundo, yo creo que Mad Lions, el Joya Supremacy, es un jungla top mundial y quien diga lo contrario creo que tiene que reverse las partidas. Este meta no le favorecía mucho porque el Joya juega para él ganar, juega para él hacer las cosas, pero este meta era de voy a la línea, dime qué quieres que haga, quieres que te ganquee, quieres que te doy, que lo que sea. No es un meta de que el Joya pueda brillar tanto, porque no es un meta de que el jungla carrilea, es un meta de que el jungla está al servicio de las líneas porque no pierde nada y no tiene nada que perder yendo ahí y no se va a quedar nunca por detrás. No es tanto de ir a invadir porque no te sirve de nada, porque el jungla rival nunca se va a quedar por detrás por cómo está el catch up experience. Entonces, como no puedes invadir y no puedes ser un jungla agresivo, el Joya no puede destacar tanto como hacía antes de me hago 2 campamentos, invado y hago cosas. Entonces, no destaca tanto, pero es un jungla muy bueno y se puede ver si te fijas un poco en sus partidas y cómo hace el juego. Sobre todo contra Koi, cómo se movía para anular a Malrang, metiéndose en el juego de Malrang, el cual a Joya no le pega nada y no le gusta, pero tenía que hacerlo para que Malrang no destacase y hiciese su función de el arquitecto, como le llaman en Koi. Después de esto yo creo que va a haber dos factores que lo van a hacer. Yo creo que Vitality va a dar un paso adelante porque es imposible que Vitality vaya más para atrás. Se montan super rosters, nunca funcionan, alguno tiene que funcionar y yo voy a seguir creyéndome todos los super rosters que se montan hasta que alguno funcione de verdad y por fin podemos decir, mira, pues sí, al final Astralis tiene un super roster después de 15 años, pero lo tiene. Así que yo voy a poner a Astralis top 3. Perderán contra Mad Lions en la última semana de playoffs, cuando hacen esta semana que es juegan uno contra otro y el que gana contra el último. Yo creo que sea Mad Lions contra Vitality y el que gane contra G2 y pues Vitality perderá contra Mad Lions, pues lo pongo tercero. Ahora vamos a dejar el cuarto puesto, vamos a dejar un poco la tabla media y nos vamos para la tabla baja, ¿vale? En la tabla baja yo creo que Extel tiene que cambiar muchísimo las cosas para que mejore lo que ha hecho Extel. Creo que el cambio de Targamas por Limit no es suficiente. Tienen un Odamne que es muy bueno, que juega muy bien por detrás, pero el problema de Extel no es que no tengan buenas líneas, es que no tiene nadie que carrilee. Porque Odamne juega bien por detrás, pero no sabe jugar carries. Targamas yo no creo que fuera tanto el problema. No sé, me falta Beteo, le falta dar un paso adelante. Si Beteo se pasa adelante ya tienen al que carrilea, pero esta temporada no ha hecho. Antes era una promesa, era la joyita, la llamaban. Ahora es nada, es un midlaner del montón. Y yo creo que Extel, como hayan entrenado como cabrones y se hayan dado muy fuerte, no creo que vayan a subir de ese 10º puesto. El que sí, a ver, aquí lo tenemos difícil. Yo voy a tirar por BDS
BDS tuvieron una luna de miel, tuvieron una temporada medianamente buena el año pasado, este split pasado, perdón, en invierno, pero no creo que fuera algo real. Tuvieron un par de semanas que consiguieron, creo que tuvieron una semana 3-0 y eso ya los puso muy por arriba, pero después en mejores de 3 vimos que no era para tanto. Yo creo que encontraron en una semana su estilo de juego, el meta que querían jugar, cómo desarrollarse esa semana, lo explotaron al máximo y a la semana siguiente ya obviamente el equipo... el resto de equipos le entendieron cómo estaban jugando, los analizaron y les dio tiempo. Porque lo que pasa en este meta es que como está hecho ahora mismo el juego, es que si tú coges una semana muy buena, encuentras un estilo que te va muy bien y lo desarrollas y lo aprovechas, esa semana va a ser muy difícil que los equipos te puedan contrarrestar. Porque tú has descubierto algo que ellos no saben, lo juegas 3 días. Si juegas contra uno el viernes, el del sábado no le da tiempo en un día para analizarte, y el de domingo poco tiempo va a tener para analizarte, ¿sabes? No hay mucho tiempo para preparar partidos del primero al tercero de esa semana. Entonces, tú te preparas con base a la semana siguiente siempre. Nunca puedes adaptarte entre semanas viendo a los equipos, porque tendrías que estar pendiente el sábado del que jugó el viernes y del que jugó también contra el domingo. Es muy difícil estar pendiente de los dos. Entonces, yo creo que BDS, eso, tuvo una semana buena, que encontraron un punto que pudieron explotar mucho y por eso llegaron tan arriba, pero realmente no se lo merecían. Y también es un chiste que Adam pueda jugar sus cosas que son una locura y que no son nada meta ni nada buenas, simplemente porque los rivales no saben cómo counterearlo. Ahora aquí veremos. Buf, aquí yo creo que Astralis lo hizo top 6, lo hizo muy bien. Pero yo creo que estaban subestimando a Dior. Yo creo que estaban subestimando a Dior. Que Dior era mejor jugador de lo que creían y han perdido una pieza muy grande al meter al líder por Dior. Y creo que Dior era... Yo soy Diorista, como Toad Amarillo. Y creo que Dior era una pieza que no supieron valorar y que no les va bien mejor. Tuvieron el método Firelol, les vino muy bien, quedaron sextos, pero no se puede vivir de sueños. Y ahora aquí entre el 4 y el séptimo se viene. Aquí yo tengo un problema. Porque no sé dónde. Creo que SK, Heretics y Fnatic van a estar muy iguales. Van a estar muy igualados. Koi lo voy a poner cuarto. Koi creo que va a quedar cuarto. Por debajo de Vitality van a bajar un poquito. Yo creo que Koi les falta un punto de algo, no sé del qué, pero se nota que Sigenda no está al mismo nivel que Odoamne, no juega igual y no habilitan tanto. Comp es muy bueno, Trimby es muy bueno, Malrang habilita a todo el mundo, pero a pesar de ahí, pasando de ahí ya está. Yo creo que Larsen, yo a Larsen lo noto como apagado, como distinto, como no lo noto tan con esa chispa que tenía el split pasado, que ganaba líneas que no debía, que jugaba matchups que no tenía que ganar tan fuertemente o que no tenía que hacerlo tan bien y lo hacía. Y este año lo veo más relajado, que no digo que esté mal, pero no está al nivel del año pasado. Entonces yo creo que el Koi quedará cuarto, más que nada simplemente porque va a pegar arriba Vitality, más que Koi vaya a bajar. Y entonces pues quedará en cuartos por debajo de Vitality, que mejorará, suponemos. Y ahora pues me queda aquí esto. Yo creo que... Hot take. Vitality quinto. O sea, Heretics quinto. Es que Heretics puede ser tanto quinto como séptimo. Es que me da coraje poner a Fnatic más arriba del sexto puesto. Yo creo que se acaba de quedar por encima de Fnatic. Y Fnatic y Heretics, yo creo que... Venga, sí. Vamos a colocarlo así y explicamos, ¿vale? SK quinto puesto, me parece muy bien, me parece que Exakik es una bomba, no entiendo por qué no lo ficharon en otros equipos. Bueno, en Fnatic, por ejemplo, Exakik no quería jugar con Rooks, entonces pues no lo ficharon por eso simplemente, pero a mí Exakik me parece una bomba de carry, me parece que SK está jugando muy bien, que tienen muy buenos jugadores, sobre todo la botlane, entonces ese Exakik 2 que puede ser una de las mejores botlanes de la liga, si no la mejor. A ver, complicado teniendo a Hansama, teniendo a Comp y demás, pero top 3 sólido yo creo que sí, porque la botlane de Vitality va a haber que ver cómo funciona. Porque recordemos que Vitality es Upset Kaiser. Ahora, veremos qué tal combinan esos dos. Y si no, pues puede tranquilamente la de SK ser la top 3. Porque yo creo que, bueno, Mad Lions, Karthi y Hailey Sang no son tan buenos. Luego, Heretics, que quedó, si no me equivoco, séptimo en el split de invierno. Lo subimos a sexto puesto, dan un paso para arriba. Ya no es primer contacto con la LEC, ya tienen un mínimo de experiencia, tienen un Jankos que es muy bueno, tienen un Evi que ya hemos visto que es genial, Ruby que yo creo que ya puede dar un paso adelante, ya ha debutado en la LEC, ya ha jugado muy bien, ahora ya tiene que ser el main pilar del equipo, Jack Spectra y Mersa, que bueno, Mersa ya tenía un poco de experiencia por Misfits, y Jack Spectra que era primer contacto con la LEC, que era rookie, debut y demás, así que yo creo que Asteretics te va a dar un paso para adelante, mejorar un pelín, tampoco demasiado, pero sí dar un paso para arriba.
Y este Fnatic, bueno, de top 9 a top 7 yo creo que está bien. Llegas a mejores de 3 y quedas... creo que top 7 es no ganar ningún mejor de 3 o ganar uno, no lo sé, o ganar algún mapa, no lo sé, por ahí estará. No, top 7 creo que es simplemente por cruces de cómo quedaste en la liga luego, ¿no? Así que yo creo que este Fnatic puede quedar top 7, llegar al mejor de 3 y hacer ahí algo. No creo que pase más del mejor de 3, ni de broma los mejores de 5 en el playoffs, pero ya es una mejora con respecto a la temporada pasada. Y lo más importante, tienes a un Skarinin que puedes desarrollar talento y puedes enfocarte a llegar a un buen nivel en verano. Coges Skyning, lo formas, Advien lo formas, o luego lo cambias por otro Advien, porque ya Advien ya lo hemos visto en el LEC y tampoco era la leche. Skyning es su primer contacto, por lo cual creo que es muy buena idea que lo formen. Veremos cómo sale Oscar en LEC, veremos si Advien se puede adaptar a la competición y dar el nivel que no dio cuando ya estuvo. Humanoid dijo hace poco Crasher en... Me voy a poner full cam ya, en verdad, Humanoid dijo hace poco Crasher que era de los que más trabajaba en Fnatic, así que bueno, veremos si es verdad, ojalá sea verdad y trabaje muy bien. Y Reckless, a ver cómo pega con su nuevo support. Y Janko sí. Y Razork, a ver, porque Razork no podía hacer nada. Este meta era de por las líneas para las líneas y no había líneas. Todo Fnatic está destruido, por lo cual veremos qué tal. Nada, ya se queda aquí el vídeo, que ya son 16 minutos, Jesús. Espero que os haya gustado este mini podcast, este tier list y demás. Muchas gracias por verlo. Haremos el siguiente para el MSI. Habrá otro de estos que durará más tiempo porque habrá que hablar un poco de todos los equipos. Así que para el MSI, el siguiente será para el MSI. Luego habrá otro para verano, otro para mundiales. Bueno, otro para finales de verano y otro para mundiales. Así que eso, quedan aún 3 vídeos de estos, ¿no? Sí, MSI, finales de... No, MSI, verano, finales de verano y mundiales 4. Así que nada, recuerdo que podéis escribir, podéis dejar un like, un comentario y compartir el vídeo. Muchas gracias por el apoyo al vídeo G2, que ya tiene 1000 visitas. Nos vemos en la próxima y chao.